Durante los años la tecnología ha ido avanzando y mejorando, sin embargo algunas civilizaciones antiguas nos han dejado algunos inventos que son demasiado avanzados para su respectiva época. Incluso hasta la fecha no hemos terminado de entender cómo funcionan, y algunas de ellas no pueden ser explicadas en lo más mínimo ni siquiera por la ciencia. Este mecanismo fue descubierto dentro de una pequeña caja de madera en 1900 y es considerado la primera computadora analógica. Fue recuperado de un antiguo naufragio cerca de la isla de Anticitera. Construido supuestamente por científicos griegos, este mecanismo data entre los años 200 y 100 a.C., el cual está hecho de al menos 30 engranes de bronce con grabados extraños. La tecnología de este mecanismo es tan avanzada que algo parecido no fue descubierto hasta 1000 años después, cuando se inventaron los relojes astronómicos. Nadie sabe exactamente para qué se usaba, pero se cree que fue para predecir posiciones astrológicas, los eclipses hasta 19 años y las estaciones del año. Lo curioso es que faltarían cientos de años para que hubiera conocimiento científico de los planetas e incluso de la gravedad. Los orígenes de este mecanismo o cómo funcionaba exactamente son un misterio hasta el día de hoy. Fue descubierto originalmente alrededor del año 300 a.C., pero para el siglo XVIII ya se habían perdido todos los registros de cómo era elaborado. El acero fue bautizado así gracias a Damasco, la capital de Siria, en donde lo usaban para elaborar espadas muy especiales. El acero era conocido por su hermosa apariencia, pero era una aleación muy especial ya que contaba con la flexibilidad y dureza ideal para las espadas. Decían que se podía doblar hasta 90 grados y regresar a su estado normal sin romperse, al igual que se podía cortar piedras sin perder su filo. El acero estaba hecho con la técnica conocida como acero de Woods, que elaboraba un acero con un contenido muy alto de carbono. El metal era importado desde Asia y después fundido para crear el acero de Damasco. Era un proceso extremadamente avanzado en nanotecnología, ya que se agregaban diferentes materiales durante la producción para crear reacciones químicas. Solo gracias a la tecnología moderna sabemos cómo está hecho, pero el proceso exacto de cómo lo hacían los herreros de la época se desconoce totalmente. Esta es un arma basada en una sustancia incendiaria usada por el Imperio Bizantino, principalmente en batallas navales. Los bizantinos usaban un sistema de tubos para crear una especie de lanzallamas para disparar este líquido a sus enemigos. Hay muchísimos registros del arma, incluso dibujos detallados de ella usándose en batalla. El problema es que nadie sabe de qué estaba hecho el líquido. Se cree que era una fórmula bizantina extremadamente secreta que solo muy pocos conocían, tan secreta que eventualmente murió con quienes sabían de ella. Se decía que el misterioso líquido se pegaba a la piel y podía destruir un barco en cuestión de minutos, pero lo que lo hacía mortal era que podía arder en agua. Hasta el día de hoy los científicos no saben de qué estaba hecho y mucho menos recrear el líquido. Durante el reino del emperador romano Tiberio César, un fabricante de vidrio inventó un cristal que se decía era irrompible. De este vidrio hizo una copa, la cual llevó al emperador, pero este no estaba nada impresionado, y al no estarlo, Tiberio aventó la copa al piso, pero esta no se rompió, solo se abolló. Después el fabricante arregló la copa con un pequeño martillo y aseguró que era el único que sabía la receta y el proceso de elaboración. Fue entonces cuando el emperador mandó decapitar al fabricante, ya que tenía miedo que los precios del oro y de la plata se devaluaran a causa de este vidrio. Algunos dicen que solo es una antigua leyenda urbana. Sin embargo, la técnica de vidrio de los romanos era tan avanzada en esa época que algunos de sus logros solo se pudieron recrear hasta el siglo XVIII. Hoy en día el cristal flexible se usa en la electrónica, como en celulares, pero ninguno de ellos es irrompible. Zhang Heng era un científico, astrónomo, pintor y escritor de China. Los chinos en el año 132 después de Cristo estaban muy preocupados por los terremotos y su fuerza de destrucción. Fue cuando Heng creó su más famosa invención. El dispositivo está hecho totalmente de bronce, tiene 8 dragones representando los puntos cardinales, al igual que 8 ranas con la boca abierta, una abajo de cada dragón. Cuando el dispositivo detectaba un temblor, automáticamente dejaba caer una bola de bronce dentro de la boca de la rana que estuviera en la dirección del terremoto. Este instrumento era extremadamente preciso y podía detectar terremotos a cientos de kilómetros de distancia, y todo esto sin tener conocimiento de la existencia de las placas tectónicas. Sabemos muy poco de cómo Heng logró inventar este dispositivo. De lo poco que sabemos es que era extremadamente avanzado para la época en la que se creó, y que da información extremadamente precisa hasta el día de hoy. Y bueno, si lo disfrutaron, no olviden dejar un like para más videos como este, suscríbanse al canal, realmente me ayudarían muchísimo, compartan en redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.